Hay decisiones que tomamos en 5 segundos y que nos persiguen durante años. Una mujer abre la puerta de su casa para recoger una cena. Un gesto de cortesía, una sonrisa, un gracias y un cerrojo que se cierra. Nada debería haber pasado después. Pero pasó, y lo que pasó le costó el trabajo a un hombre y el sueño a ella. Esta historia trata de un límite invisible, el que separa un cumplido incómodo de una amenaza real. Un límite que cada uno de nosotros coloca en un sitio distinto. Ella lo cruzó denunciando a un repartidor que perdió su empleo por lo que hizo. Y desde entonces se hace la misma pregunta que hoy os haremos a vosotros. ¿Hizo lo correcto, o arruinó la vida de un hombre por un exceso de miedo? La llamaremos Marta. Tenía poco más de 30 años y vivía sola durante semanas enteras, porque su prometido, Diego, viajaba sin parar por trabajo. Marta se mueve con muletas desde un accidente de coche y por eso tiene una costumbre. Cuando pide comida a domicilio, espera a que el repartidor se haya ido antes de asomarse a recoger la bolsa. No por desconfianza. Por prudencia aprendida. Aquella noche pedí la cena como cualquier otro día. La rutina era siempre la misma. Aviso, dejan la bolsa en el felpudo, esperan a que confirme y se marchan. Yo abro después cuando ya no hay nadie. Es mi manera de sentirme tranquila estando sola en casa. Nunca me había dado problemas, pero aquel chico no siguió el guión. Tocó una vez. Esperé. Tocó otra vez y otra. No paraba de llamar al timbre. Pensé que a lo mejor había un problema con el pedido, que necesitaba que le firmara algo. Así que, contra mi costumbre, abrí la puerta. Cogí la comida, le di las gracias y él se quedó mirándome. Me dijo, «No hay problema». «Oh, tienes los ojos más bonitos que he visto en mi vida». Volví a darle las gracias, algo cortada, le deseé buenas noches y cerré con llave. Me sentí rara, porque eso no me había pasado nunca, pero también, no voy a mentir, un poco halagada. Un cumplido no hace daño a nadie, ¿verdad? ¿Un cumplido? Quizá no. El problema no fue la frase. Fue todo lo que vino detrás. Porque Marta, al asomarse un rato después a la ventana, vio que el coche del repartidor seguía aparcado justo delante de su casa. Con el motor en marcha. Minuto tras minuto. Y entonces vibró el teléfono. Perdona que te escriba por aquí, sé que a lo mejor es raro. Es que no consigo quitarme de la cabeza lo especial que pareces. Eres, sin exagerar, la chica más guapa que he visto nunca, sobre todo esos ojos. Se nota a la legua que eres diferente a las demás. ¿Estás soltera? ¿Vives sola en esa casa? Me encantaría invitarte a tomar algo cualquier día de estos. Me quedé mirando el teléfono con el estómago encogido. Y me di cuenta de 3 cosas a la vez. Este hombre tenía mi número, porque yo había pedido comida. Sabía exactamente dónde vivía, porque acababa de traérmela. Y sabía que había abierto la puerta yo sola, y su coche seguía ahí fuera, sin moverse. En ese momento el halago se convirtió en otra cosa. Se me heló la sangre. Ya no pensaba en si era guapo o feo lo que me había dicho. Pensaba en que un desconocido con mi dirección no se marchaba de mi puerta y me estaba preguntando si vivía sola. Cualquiera que haya sentido eso sabe que el cuerpo reacciona antes que la cabeza. El mío me estaba gritando que aquello no estaba bien. Marta hizo lo que muchos haríamos antes de tomar una decisión difícil, buscó una segunda opinión. Llamó a Diego, su prometido, que además de conocerla mejor que nadie tenía un dato relevante. Él mismo había trabajado repartiendo comida a domicilio durante más de un año. Conocía las normas de ese oficio desde dentro. Cuando descolgué y oí su voz, supe al instante que algo iba mal. Hablaba rápido, bajito, como si tuviera miedo de que la oyeran. Lo primero que le pedí fue que comprobara que el cerrojo estaba echado, mientras seguíamos al teléfono, y luego que me contara despacio qué había pasado. Yo repartí durante más de un año y sé perfectamente lo que se puede hacer y lo que no. El número del cliente aparece en la aplicación solo para avisar de que llegas o para resolver un problema con el pedido. Usarlo para escribirle a una clienta por privado y pedirle una cita es una línea que no se cruza jamás.
jamás. No es una zona gris, es un no rotundo y todos lo sabemos desde el primer día. Así que se lo dije claro, no estás exagerando, Marta. Haz capturas de todos los mensajes ahora mismo, antes de que él pueda borrarlos. Denúncialo a la plataforma y no le abras la puerta a nadie hasta que ese coche se haya ido. Avísame en cuanto arranque. Yo estaba a cientos de kilómetros en un hotel y lo único que podía hacer era quedarme al teléfono con ella hasta que pasara el peligro. Y aun con Diego diciéndome que hacía bien, yo seguía dudando. Es lo más difícil de explicar. Una parte de mí pensaba, pobre chico, a lo mejor es tímido y torpe y se ha armado de valor de la peor manera posible. A lo mejor le estoy montando un drama por un piropo mal dado. ¿Quién soy yo para meterle en un lío? Pero había otra parte, la que seguía viendo aquel coche parado bajo la farola, que me decía que dejara de disculpar a un desconocido y empezara a hacerme caso a mí misma. Que el miedo que sentía no era una exageración, era información. Esa duda, esa culpa por protegerse, no es casual. Es uno de los mecanismos más estudiados en las situaciones de acoso. La víctima dedica más energía a justificar al que la incomoda que a cuidarse a sí misma. Marta tardó más en denunciar por miedo a ser injusta que por miedo al propio repartidor. Al final, reunió las capturas y escribió a la empresa. Al otro lado del formulario de reclamación había una persona. Una gestora de incidencias que llamaremos Lucía, encargada de revisar casos como este todos los días. Si ves, cuando abrí su reclamación y leí los mensajes que había adjuntado, no tuve ninguna duda. Nuestras normas sobre esto son de las más claras que existen. Los datos de contacto de un cliente son única y exclusivamente para completar la entrega. Escribir fuera de la aplicación para insinuarse a una clienta es una falta grave y está tipificada como tal. No es una opinión mía, está por escrito. Y cada repartidor lo acepta al darse de alta. La gente se imagina que estas decisiones se toman en caliente por una queja y ya, no funciona así. Revisamos el historial completo del repartidor, confirmamos que los mensajes salieron de su número asociado, comprobamos la hora de la entrega y la hora de los mensajes. Todo tenía que encajar y encajaba, separarme el pedido, la dirección, la insistencia, la cita. A partir de ahí, la conclusión era una sola. Y sí, sé que hay un ser humano al otro lado que se queda sin ingresos, lo sé y no me da igual, pero mi trabajo es proteger a quien confía en nosotros para que le lleven la cena a casa. Si una clienta no puede abrir su puerta sin miedo a que el repartidor la persiga, hemos fallado en lo más básico. El repartidor fue despedido. Para Marta, el alivio de saber que aquel hombre ya no tendría su dirección duró poco. Porque en cuanto pasó el susto, apareció la otra voz, la de la culpa, y no se ha ido del todo. ¿Y si aquel chico necesitaba ese trabajo para comer? ¿Y si le había arrancado el sustento por una torpeza sin mala intención? Y aquí es justo donde debemos escuchar la otra versión. Porque también existe, y también tiene a alguien contándola. Yo solo le dije que era guapa. ¿Desde cuándo eso es un delito? Reparto 12 horas al día, sábados incluidos, para pagar un alquiler que no para de subir, y de un día para otro me quedo en la calle por 2 mensajes. Ni la toqué, ni la amenacé, ni volví a su casa. Reconozco que insistí, y que escribirle por privado estuvo fuera de lugar, pero no pretendía asustar a nadie. Simplemente me gustó y no supe frenar a tiempo. La gente habla muy fácil de consecuencias. ¿Sabéis lo que es que te echen y que quede registrado el motivo de la baja? Ahora, cada vez que intento entrar en otra plataforma, arrastro esa marca detrás. Perdí muchísimo más que un empleo por no haber sabido callarme a tiempo. Pagué un precio enorme, y sigo pagándolo, por 5 minutos de estupidez de un tío que se sintió solo. No digo que ella no tuviera derecho a sentirse incómoda. Digo que quizá, con una advertencia, con una llamada de la empresa diciéndome «esto no se hace, no vuelvas a hacerlo», habría bastado. En vez de eso, me borraron de un plumazo. ¿De verdad no había ningún punto medio entre un piropo y quedarme sin comer? Ahí está el nudo de la historia, y por eso la traemos a este canal. Porque las dos versiones tienen una parte de verdad, y ninguna anula del todo a la otra. Yo lo tengo clarísimo, y lo diré sin adornos, la responsabilidad de que ella se sintiera segura en su propia casa no era negociable. Si alguien me pone en una balanza el empleo de un desconocido que se saltó las reglas y la tranquilidad de la mujer con la que voy a casarme, elijo su tranquilidad sin pensarlo ni un segundo. Que cada cual cargue con lo que decidió hacer. Y sin embargo, hay noches en las que todavía le doy vueltas. No me arrepiento de haberme protegido, que quede claro. Lo volvería a hacer exactamente igual. Pero me gustaría poder deciros que no pienso jamás en él, y no sería verdad. Cargar a la vez con la seguridad de una misma y con el futuro de otra persona, y que todo se decidiera en 5 segundos junto a una puerta, pesa mucho más de lo que la gente imagina. Desde la empresa, si me permitís, lo resumo así. Preferimos 1000 veces perder a un repartidor
que perder la confianza de una clienta que ya no se atreve a abrir su puerta. Suena duro, pero esa es la línea, y no la vamos a mover por pena. La pena no protege a nadie de madrugada. Los datos ayudan a entender por qué Marta reaccionó como reaccionó, y también por qué dudó tanto. La mayoría de las personas que sufren un acoso lo primero que hace es quitarle importancia, convencerse de que exagera, buscar una explicación amable para quien la incomoda. Y muchas veces, cuando por fin deciden actuar, lo hacen pidiendo permiso, casi disculpándose, como si protegerse fuera un atrevimiento que hay que justificar. Puede que el verdadero problema no sea siquiera esta historia concreta, con su repartidor y su clienta. Puede que el problema sea que abrir la puerta de casa se haya convertido, para tantísimas personas, en un pequeño cálculo de riesgo. Y que decir en voz alta "me sentí en peligro" todavía tenga que ir acompañado de una explicación para que se lo tomen en serio. Así que os dejamos las dos versiones encima de la mesa, sin trampa ni red. Una mujer que se protegió dentro de su propia casa. Un hombre que perdió su empleo por no saber parar a tiempo. Y una plataforma que eligió un lado con firmeza y sin disculpas. Ahora os toca a vosotros. ¿Hizo Marta lo correcto al denunciarlo, aunque eso le costara el trabajo a él? ¿O fue un castigo demasiado grande para un cumplido que se pasó de la raya? Escribidnoslo en los comentarios. Y fijaos en una cosa, muchas veces vuestra respuesta habla más de dónde estáis vosotros que de dónde estaban ellos aquella noche.